A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a su informe RCR matutino. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Y quien los acompaña frente a los micrófonos, Marilia García. Y comenzamos este compacto informativo destacando que la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, afirmó que en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Durante su participación en el encuentro virtual Estatus de la violación de derechos humanos en Venezuela, la parlamentaria calificó de terribles los crímenes de lesa humanidad documentados y estregados en la Corte Penal Internacional. Tengo el honor de representar a cerca de 200 víctimas que han presentado sus casos ante la Corte Penal Internacional, que van desde el asesinato hasta la tortura contra una población determinada y por razones determinadas, dijo la parlamentaria. Por su parte, el fiscal general de la administración de Maduro, Tarek William Saab, solicitó a la Corte Penal Internacional que convoque a una reunión entre las partes involucradas en el examen preliminar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Saad difundió un comunicado del Ministerio Público donde expresa que la solicitud representa una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objetos de un examen preliminar sea justo e igualitario. Entre tanto, la internacionalista María Alejandra Aristiguieta cuestionó esas declaraciones de Saad y afirmó que son parte de la campaña del régimen para desesperanzar a los venezolanos ante este tema, pero aseguró que esa investigación en la Corte Penal Internacional está muy avanzada. Estas son, estas son estrategias o son tácticas para distraer, para angustiar, para quebrar la voluntad de los venezolanos, para desesperanzar a los venezolanos. Pero yo no creo que haya que preocuparse demasiado. Esto es efectivamente para mí una manifestación de preocupación. Ellos insisten en que es un maltrato, una falta de cooperación con el Estado venezolano. Aquí no se está hablando del Estado, no se está hablando de una acusación al Estado venezolano. El Estado venezolano estaría compuesto por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y todos los órganos del Estado. Aquí se está hablando de individualidad, está hablándose de una cadena de mando, se está hablando de personas que incurrieron en delitos de lesa humanidad, en que cometieron crímenes a sabiendas de que estaban cometiendo crímenes, a sabiendas de que estaban realizándose de una manera sistemática y generalizada. María Alejandra Aristiguieta, en declaraciones ofrecidas este jueves en RCR, afirmó que el informe que preparó la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, está listo y que solo queda esperar la última decisión, que será en pocos días. Pero esto no quiere decir que el proceso no siga avanzando y no quiere decir que el informe no esté listo. El informe ya está listo, ella está a la espera y lo dijo así en esa entrevista a la que tú hacías referencia. Ella decía que ella tenía que esperar a que la sala de preliminares se pronunciara para ella poder entonces dar su informe, pero que eso nada cambiaba su informe y que los criterios estaban prácticamente todos allí. El último criterio que se estaba analizando, si recordamos bien, era el de la complementariedad. ¿Qué quiere decir la complementariedad? Quiere decir que hay que analizar si el sistema judicial venezolano es independiente, si hay una autenticidad, si es veraz los juicios que se están llevando a cabo, si cumplen con el debido proceso y si hay una independencia de los jueces, si hay una independencia de la fiscalía. Todo eso bien sabemos, además está muy documentado, no solamente está documentado por las ONGs, los abogados que han llevado todos estos casos ante la Corte Penal Internacional, sino también por el Consejo de Derechos Humanos, que en varias oportunidades, en varios informes, ha reiterado que hay una ausencia de independencia del Poder Judicial y que, por lo tanto, en Venezuela no se puede aplicar la justicia. Para Alfredo Aguilar, abogado de la familia Albán, el informe decisivo de la Corte Penal Internacional debe ser presentado por el nuevo fiscal y no por la saliente Fatou Bensouda, porque no siente confianza en ella. El informe de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos dio un vuelco, un giro o un gran paso en esta investigación. La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional ha demostrado
lo que como mínimo podemos llamar una negligencia o una indolencia respecto al caso de Venezuela. Se ha visto prácticamente forzada por otras instituciones y por las denuncias de las víctimas y posiblemente por la comunidad internacional a avanzar en el proceso. Y después de muchos documentos, yo no tengo idea de cuántas páginas puede tener ese expediente, pero después de muchos documentos, de muchas pruebas y de esas determinantes conclusiones de la Comisión Independiente de la ONU, no tuvo otro remedio la fiscal Bensoda que avanzar. Fíjense que faltan apenas unos días, como tú señalabas, para el cambio del fiscal y no se ha presentado el informe conclusivo. Yo particularmente, a través de mis años de experiencia de litigio en Venezuela, no de litigio internacional, yo preferiría, aunque cueste un poco más de angustia, yo preferiría que sea el nuevo fiscal el que se estrene con el caso Venezuela. A juicio del abogado Aguilar, el régimen de Maduro debe estar muy preocupado ante la decisión que tome la Corte Penal Internacional, porque ellos pensaban que esas investigaciones no iban a continuar. La Corte Penal no va a juzgar a los 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas. La Corte Penal Internacional no va a juzgar a los 5.000, 6.000, no sé cuántos individuos que trabajan en el FAE o en la Policía Nacional Bolivariana. No, la Corte Penal Internacional va a juzgar a Maduro, va a juzgar a Reverol, va a juzgar a Padrino López, va a juzgar a González López. Puede incluso juzgar al propio fiscal designado por la constituyente, porque es que la Corte Penal juzga a los altos mandos, juzga a los responsables. Y por eso, a pesar de que por muchos años ellos ignoraron a la Corte Penal Internacional, ahora cuando ven que el juego está activo, que estamos con hombres en base, que puede haber una decisión que pase ya a la etapa de juicio, entonces están muy preocupados y deben estarlo porque la justicia internacional, como hemos hablado también tantas veces, es lenta, pero bueno, lenta no significa que se va a quedar paralizada, son dos cosas distintas. En otras noticias tenemos que el director del Departamento de Preparación para Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, informó que la organización no ha logrado confirmar la totalidad del pago de mecanismo de vacunas COVAX para Venezuela. Ugarte advirtió asimismo que las vacunas para nuestro país no estarán disponibles todavía. En relación con la información sobre el pago, existe, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones y nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región, y en ese sentido esa decisión estará vinculada también a otros procesos internos que requieren estar en marcha. Y en ese sentido quisiera resaltar otra vez la apertura de todas las partes internas e internacionales de procurar mayor cantidad de vacunas y más pronto posible para Venezuela. Creo que en ese sentido hay muchísimas opiniones conjuntas respecto a ese proceso, pero al mismo tiempo hay la preocupación de que es necesario avanzar con mayor propiedad y podamos tener información respecto a el avance de los procesos internos y al mismo tiempo el pago que se tiene que realizar y también del tipo de vacunas que seguramente, como dije, estarán disponibles. No creo que esas vacunas estén disponibles muy pronto. Sin embargo, está en el proceso que está afectando a todo el mundo y esperamos que Venezuela y algunos otros países de la región de las Américas tengan prioridad debido a que no han recibido todavía vacunas suficientes. Por su parte, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, el ministro de Salud Carlos Alvarado y el canciller oficialista Jorge Arreaza se reunieron con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, doctor Federico Gerardo de Cosio, para presentar un reclamo formal por un supuesto retraso del mecanismo COVAX con el país.
Venezuela ya pagó 11 millones de dosis de diferentes biológicos para inmunizar al pueblo venezolano. Sin embargo, COVAX no ha cumplido. Así lo aseguró Delcy Rodríguez en declaraciones dadas al canal del Estado venezolana de televisión. Entre tanto, el ministro de Salud del régimen de Maduro, Carlos Alvarado, informó que están activos más de 151 centros de vacunación masiva y se espera aumentar. Alvarado destacó que en cada uno de estos centros de vacunación están colocando entre 60.000 y 70.000 dosis anti-COVID. El presidente Nicolás Maduro nos instruyó hace un par de semanas iniciar la campaña masiva. Y quiero aclarar que la inmunización en Venezuela contra la COVID comenzó en febrero de este año 2021, cuando llegaron las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V, y de esa fecha acá han venido llegando en lotes pequeños cantidades de vacunas que han permitido inicialmente vacunar a los grupos priorizados, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, posteriormente adultos mayores con más de 2 enfermedades, y ya a partir de un par de semanas llegaron 1.500.000 dosis entre vacunas chinas y vacunas rusas, y con ese 1.500.000 dosis comenzamos esta gran campaña nacional de vacunación masiva. Ya hoy tenemos activos 151 centros de vacunación masiva en todo el territorio nacional, con una proyección a aumentarla. El presidente nos ha pedido que multipliquemos por 10. Por las veces que haga falta, presidente, para poder atender a toda la población venezolana. Cada uno de estos, entre todos los centros que tenemos hoy instalados, estamos colocando diariamente 60 y 70.000 vacunas diarias, que todavía no son suficientes. Tenemos que aumentar el número de vacunas diarias para poder atender a la población. Estamos en espera de nuevas vacunas para este mes y para los próximos meses, así que hay un compromiso con el pueblo venezolano de parte del gobierno nacional para inmunizar al 70% de la población, que son un poco más de 22 millones de personas. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, denunció este miércoles cómo el régimen de Nicolás Maduro ha destruido las empresas privadas en el país. Durante una gira por el estado Cojedes, Guanipa evidenció junto a la comisión delegada de la Asamblea Nacional cómo se encuentran paralizadas las empresas que han sido expropiadas por el régimen venezolano. Una de las más importantes del país, que producía arroz no solamente para Venezuela, sino que lo exportaba a distintas partes del mundo, expropiada por esta dictadura, hoy convertida en este desastre, sin producir absolutamente nada y demostrándonos a todos que no es posible que se atente en contra de la propiedad privada, que no solo es natural, sino que genera empleo, genera producción, genera progreso. Estas son las situaciones que nosotros tenemos que combatir y por eso tenemos que seguir trabajando duro para vencer a Nicolás Maduro y a sus cómplices e iniciar un proceso de reconstrucción nacional donde logremos que esa industria nacional, que esa producción nacional pueda elevarse hacia lo más importante, que es el bienestar de la colectividad. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, arremetió en su programa Con el Mazo Dando contra el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, por abrir un procedimiento al canal VTV por promover en el espacio Con el Mazo Dando candidaturas del PSUV. Cabello acusó a Márquez de estar parcializado con la oposición e incluso amenazó con cárcel. Señor Márquez, usted me escuchó, de verdad usted me escuchó que yo aquí propuse un nombre como candidato y dije, yo apuesto a este. ¿De verdad usted escuchó eso, señor Márquez? ¿Ah? Porque una cosa es que usted sea escuálido opositor, pero mentir es otra cosa, como lo está haciendo de una manera descarada, ¿ves? Decir que yo aposté aquí, hice promoción de algún candidato en particular, por candidaturas específicas. Usted es un gran mentiroso. Ahora, yo hice en el programa una mención especial a un proceso que es extraordinario para la democracia, y usted debería estar muy interesado en que la democracia interna de los partidos funcione, porque es parte de la verdadera democracia en un país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez, va a un proceso interno y hay que explicarle a la gente. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente el proceso interno? ¿Cómo se hace? ¿Con señales de humo? Gustavo, ¿cómo se hará eso?
Y pasando a la materia económica, según un informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela tuvo una inflación mensual de 19,6% en mayo, lo que supone 13,8 puntos porcentuales menos que en abril, cuando fue de 33,4%. En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Alfonso Marquina, se refirió al costo de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas en mayo y dijo que tuvo un crecimiento de 3 puntos porcentuales con relación a la de abril. La canasta alimentaria pasó de costar $289.34 en abril a $296.54 en mayo, un monto que aseguró es el más alto que ha alcanzado la canasta alimentaria en toda su historia. Así vamos a hacer nuestra primera pausa correspondiente y al regreso seguimos con más de Informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en el ámbito internacional, la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió este miércoles anular 802 actas de votación que representan unos 2.000 votos bajo acusaciones de irregularidades y fraude en mesa en las elecciones del pasado domingo, en las que registra una ajustada definición frente al aspirante izquierdista Pedro Castillo. Quiero ratificar nuevamente mi absoluto respeto a los órganos electorales y a la conclusión a la que ellos lleguen. Yo participo por tercera vez en un proceso de segunda vuelta y, como siempre, seré respetuosa de lo que determinen el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Pero por supuesto que lo que corresponde también es esperar con prudencia, con serenidad y, por supuesto, analizar cada una de estas pedidos de nulidad y los procesos que se están llevando a cabo en estos momentos en los jurados especiales. Saludamos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de llevar a cabo estas sesiones de manera pública. Y pasamos a Nicaragua, y es que la Policía Nacional informó que detuvo al economista José Adán Aguirre Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera. Tanto el dirigente empresarial como la activista opositora fueron arrestados bajo la acusación de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, señaló que el régimen de Daniel Ortega está ejecutando un asalto a la democracia en Nicaragua con la reciente persecución en contra de la disidencia política.
La creciente represión del régimen de Ortega contra los líderes políticos y cívicos es un alto a la democracia. Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua, expresó Sullivan a través de su cuenta en Twitter. En otras noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en Europa este miércoles en su primer viaje al extranjero como líder de Estados Unidos, listo para sostener conversaciones de alto nivel con otros jefes de Estado occidentales, antes de reunirse la próxima semana con el presidente ruso Vladimir Putin en una cumbre en Ginebra. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles. Biden y Johnson reeditarán hoy una nueva Carta del Atlántico, tomando como modelo la que firmaron Winston Churchill y Franklin Roosevelt. Según Downing Street, si bien el mundo ha cambiado desde 1941, los valores siguen siendo los mismos: defensa de la democracia, seguridad colectiva y comercio internacional. Pero además añadirán los desafíos actuales, como la amenaza que representan los ciberataques, la lucha contra el cambio climático o la pandemia del coronavirus. Y sobre este último punto hablarán de cómo se van a retomar los viajes entre Reino Unido y Estados Unidos. También reafirmarán su compromiso con la OTAN, muy criticada por Donald Trump. Aliados indiscutibles, Biden y Johnson, sin embargo, discrepan sobre algunos aspectos. El estadounidense de origen irlandés no ve con buenos ojos las tentativas de Boris Johnson de no respetar los compromisos comerciales con la Unión Europea en el marco del acuerdo del Brexit. La Casa Blanca ya advirtió a Londres que cualquier amenaza para el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998, alcanzado con la participación de Bill Clinton y que puso final a 30 años de conflicto norirlandés, pondría en peligro el acuerdo comercial entre Londres y Washington tan codiciado por Johnson. Y en las notas deportivas tenemos que tras su quinto lugar en el Campeonato Mundial de Judo en Budapest, Arrinkelis Barrios clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, convirtiéndose en la representante número 33 de Venezuela. Con 720 puntos en el ranking olímpico y su quinto lugar en Budapest, la venezolana aseguró estar entre las mejores 18 de la temporada y selló su boleto a la máxima justa del deporte. Así llegamos al final de este compacto informativo matutino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.